Quispe, Pérez Guedes, Calcaterra le pega al arco. Tenemos todo. ¿Qué decirle a la hinchada? Gracias, mañana lo tenemos todo, gracias. El centenario, la fecha más esperada por toda la hinchada crema. Había mucha expectativa en lo que se podría conseguir en el 2024, qué tipo de plantel se armaría. Pues llegamos a este año de forma inesperada, pues en el 2023 tuvimos un campañón, conquistamos Matute y las expectativas sobre lo que se vendría en el 2024 fueron muy altas, pero el camino a la gloria sería más difícil de lo esperado. Héroes inesperados, traidores de por medio y una copa que solo fuimos felices una noche. Hoy en Garra Crema 27 revive cada momento de lo que fue este histórico campeonato que terminó en la obtención de la estrella 28 en la ciudad de Andahuaylas. Así que comencemos con el video y que lo disfruten. Tras obtener la estrella 27, todo era felicidad. Sin embargo, la salida de Piero Quispe causó un golpe a la hinchada crema, pues se iba el mejor mediocampista que teníamos en el plantel. Emigró al fútbol mexicano, al Pumas específicamente, por lo cual el mediocampo quedaba con un hueco. Sin embargo, no imaginábamos el golpe que sufriríamos poco tiempo después. Nico, don Jorge Fossati, felicitaciones por el excelente trabajo que ha hecho con Universitario. Jorge Fossati, principal artífice de la obtención del campeonato, dejaba Universitario tras una buena oferta de la selección peruana, que había quedado hecho un desastre tras la mala gestión de Juan Reynoso. El profesor dejó al cuadro crema y quedamos con el timón a merced. Increíble fue este golpe, pues vimos cómo nuestro entrenador nos abandonaba y esto generó muchas críticas en su momento. Tras barajarse varios nombres, todo estaba listo para que llegue César Farías. Sin embargo, el venezolano no respetó los tiempos que le otorgó la directiva crema. Renunció tarde con el Águilas Doradas y la directiva apostó por otro nombre. Antes de ir a la pausa, y es que ayer por la noche llegó procedente de Guayaquil. Ahí lo tenemos, Fabián Bustos, flamante entrenador de Universitario de Deportes para el centenario. Será presentado hoy a la 1 de la tarde. En estos momentos ya debe estar por llegar. El apoyo no a una persona o a unas personas, sino a una institución. Obviamente ofrecimos mucho compromiso, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mucha predisposición, intentar estar en todo lo... El argentino Fabián Bustos, que venía de descender al Atlético Mineiro. Así, con toda la ola de críticas que esto causó, pues claramente el entrenador no tenía el perfil que la hinchada crema exigía para el centenario, ya teníamos nuevo entrenador. Por tratarse del centenario, la hinchada exigía los mejores fichajes del mercado. Se necesitaba reforzar algunos puestos, como el puesto de delantero, el puesto de arquero. Finalmente, tras la partida de José Carvalho, tras 5 años defendiendo a la U, finalmente el veterano arquero se mudaría al norte para defender a la Universidad César Vallejo, club con el que descendería a fin de temporada. Fabián Bustos conservaría el 3-5-2 que le dejó Jorge Fossati y solo reforzaría los puestos que solicitaban. El primero en llegar sería Christopher Olivares, pedido exclusivo de Jorge Fossati. Olivares venía con una campaña floja en Cusco Fútbol Club, no generaba confianza, era una apuesta del club hacia él. Para cubrir el arco llegaría desde Uruguay como campeón Sebastián Britos, de 36 años, con mucha expectativa pues era un arquero experimentado. Sin embargo, aquí vendrían los fichajes más polémicos de la temporada. Primero, el de Jairo Concha, que dejaba Alianza Lima tras no encontrar un acuerdo de renovación y llegaba para ponerse la camiseta de sus amores, del que es hincha confeso. Christopher González, proveniente de Arabia Saudita, que llegó con recelo por la hinchada crema tras su paso por Sporting Cristal. Pese a ser canterano y volver al equipo que lo vio nacer,
la hinchada no lo recibió precisamente con los brazos abiertos. Y segundo, Portocarrero, que fue el último pasajero, un pedido exclusivo de Fabián Bustos. Y es el primer ecuatoriano que se ha puesto la crema en la historia de Universitario. Pero sin lugar a dudas, el fichaje más esperado por todos era el puesto del 9 extranjero. Finalmente, después de mucho suspenso, el elegido sería el argentino Diego Dorregaray, que venía de la Liga de Chipre. Su llegada causó mucha polémica, pues no se consideraba competitiva el torneo donde venía jugando, y pese a llegar con una buena cantidad de goles, no causaba mucha ilusión. Los refuerzos del Centenario ya estaban definidos, sin embargo la hinchada se sentía decepcionada, pues sentía que estos jugadores no eran buenos en el papel. Era hora de verlos en la cancha. Con todos estos refuerzos, el plantel Centenario quedaba oficialmente armado. Con el campeonato ya programado para iniciar a fines de enero, no había tiempo que perder. 3 partidos amistosos sirvieron de pretemporada, los cuales fueron 0-0 con César Vallejo en la Noche Poeta el 9 de enero, 1-1 con Atlético Nacional en Estados Unidos el 14, gol de falta de Flores, y la Noche Crema contra Coquimbo, gol de Flores, que Bolívar apagó la fiesta con un insólito autogol que le costaría su salida del club. 3 empates, 2 goles a favor y 2 en contra dejaban un saldo muy amargo. La fe de la hinchada crema en el equipo caía notablemente, pero lo mejor recién estaba por venir, aunque nadie lo sabía. Trujillo fue nuestra primera parada, ante Carlos Manucci, que se había reforzado con viejos conocidos, como Alexander Zúcar o Pablo Míguez, que se la tenía jurada a los cremas. Tarde de verano, donde todo salió bien, jugando espléndidamente al ritmo de Jairo Concha, se ganó 4-0. Dorregaray se inauguró con gol de penal. Flores, el mejor de la cancha, hizo un sombrerito y pondría el 2-0. Andy Polo y Horacio Calcaterra sellarían la goleada. Mejor inicio, imposible. El primer partido oficial del año en Monumental prometía ser otra noche de goleada, sin embargo fue todo lo contrario. Sufriríamos más de la cuenta tras la expulsión de Rodrigo Ureña y el VAR nos devolvió la vida con un gol anulado a Oslin Mora. A 5 del final emergió la primera conquista del superhéroe de Universitario en este centenario. José El Tunche Rivera, con una exquisita definición, conservaba los 3 puntos en casa previo al clásico. En la fecha 3, el 10 de febrero, fue el primer clásico del año. Ganamos ajustando 1-0. Otra vez Andy Polo se anotaría un golazo tras asociarse con Jairo Concha. Britos brillaría esa noche con atajadones. Giovanni Ramos le reventó la retaguardia a Horacio Calcaterra marchándose a las duchas. El mismo caso sufriría Sarabia tras faulear al Tunche. Se nos paró el corazón con el empate de Hernán Barcos sobre la hora, desatando la locura en el Nacional y en el banco donde Ángelo Campos se había colado. Esta celebración le costaría una suspensión. Para su mala suerte de todo el pueblo aliancista, el VAR anularía correctamente el tanto y el clásico se pintó de crema, aunque se desató una feroz pifia contra el arbitraje. Superaríamos a un Melgar que venía bajoneado por su eliminación de Copa por 2-0. Dorregaray volvía el gol vía penal y el Tunche sellaría el partido con una espectacular contra, dejando humillado al portero Carlos Cáceres. Para la fecha 5 vendría el primer tropiezo del año, 0-0 ante UTC en Cajabamba. Dorregaray empezaba a ser pifiado por su falta de gol y lo coronó con un gol perdido sobre el final. Pese al empate, Brito seguía dejando el arco en 0 y González perdía la titularidad. Este partido marcó el regreso de Alex Valera tras cumplir 4 fechas de sanción de la final 2023. Volveríamos a casa a la siguiente fecha y al triunfo ante Sport Huancayo por 2-0. Con algunos sustos, Edinson Flores marcó sobre el final del primer tiempo y Diego Dorregaray, que volvía al gol con una icónica actuación, ya que convirtió con la nuca, sellaba el partido. Fecha 7. En la altura de Cusco veíamos cómo Britos caía por primera vez en el torneo. Erustes había empatado el gol de penal de Valera, que previamente habíamos podido arrinconar al local, pero las chances cerradas de Valera y Portocarrero, que fue la más escandalosa, lamentábamos no poder estar arriba. Un segundo gol nos ponía por primera vez abajo en el torneo. Chicaiza, tras un infantil penal de Murrugar, le daba vuelta a los cremas. Solo el empuje del Tunche evitó la derrota con un golazo que pudo haberse consagrado como la figura, pero el travesaño no se lo permitió. Se venía el primer parón por la bicolor. Universitario vencería a Cusco por lo mínimo. Valera demostraba que era dueño de los penales y una floja actuación casi puso en peligro los 3 puntos.
Tras regresar del parón, volvimos a Trujillo para enfrentar a la Universidad César Vallejo. Sería un calco del primer partido de pretemporada, un 0-0 con actuaciones mediocres de ambas escuadras. Enfrentando al equipo de Paolo Guerrero, Bustos demostró su carácter explosivo y se hizo expulsar. Así, con todas las dudas del mundo, el 2 de abril debutábamos en la Copa y en una noche mágica le dimos vuelta al gol inicial de la Liga de Quito con 2 pepas del Tunche Rivera, que esa noche hubiera salido en hombros si la hinchada pudiera entrar al campo. Una versión moderna de lo que fue el U-Racing de 1967. Los cremas pudieron sacar cara por el Perú esa noche. Cumplimos otra vez en casa. Por la fecha 10 recibimos al Alianza Atlético. Fue otra noche de fútbol mediocre, producto del cansancio de la Copa y con variantes. El triunfo por la mínima con gol de Yuriel Celi desde los 12 pasos nos dio 3 puntos más para no perder el paso al Sporting Cristal, que era imparable en el torneo gracias a Santiago González, Jorge Mario Tun y Martín Cauterucho. El 9 de abril volvíamos a la Copa, en Barranquilla, sumamos un punto de oro, que pudieron haber sido 3 si no hubiera sido anulado el segundo gol de Alex Valera de manera polémica, o pudimos habernos quedado sin nada, si Sebastián Britos nos hubiera realizado un señor paradón. Los goles del capitán Corso y Caicedo sellaron el 1-1 final. Tendríamos 2 visitas seguidas, donde se conseguirían 6 puntos de forma agónica. Ante Sport Boys por la fecha 11, 2-1. Perdimos al Tunche por un mes. Alex Valera y Riveros anotaron de cabeza en el Estadio Nacional, pero el paraguayo quedó como el villano tras cometer un penal infantil que Jesús Barco convirtió. El 19 de abril, la fecha 12, para todos los cremas que estuvimos de cumpleaños ese día, fue un verdadero regalo, pues se pudo conquistar la selva. 2 conquistas de Martín Pérez Guedes, que venía haciendo un discreto campeonato, se impusieron al gol de Hernán Pérez. En otra tarde donde brilló Sebastián Britos, conseguimos 3 puntos más. Llegaría la tercera fecha de la Copa y Botafogo, sin sudar, nos clavó 3 goles, que Olivares pudo adornar sobre el final. Con el invicto de la Copa perdida, era vital no ceder más puntos en el campeonato local. Pese a las constantes victorias que venía sumando la U, no se podía superar a Cristal. Los rimenses no paraban de ganar. La fecha 13, sin embargo, el número de mala suerte, fue una fecha clave, afectó a los celestes, pues vieron cómo los poetas, que venían jugando un mal torneo, les daban vuelta con doblete de Jairo Vélez, hoy jugador crema. Ironías de la vida. Un día antes todos los cremas nos quedamos en shock, pero de alegría, al ver el mejor partido del torneo Apertura, 6-0 ante Comerciantes Unidos. Un doblete de Alex Valera, marcó Edinson Flores, Martín Pérez Guedes, que estaba dulce de cara al arco, Dorregaray, que para esas alturas ya era considerado la estafa del año, y Olivares pondría la cereza del pastel. Así dejamos abril, y como pasó en 2023, mayo no fue precisamente un mes muy generoso. En Tarma, otra vez como en 2023, caímos en la misma cancha y por el mismo marcador, y Bustos se iba a las duchas. Esta derrota le devolvió el liderato a Cristal. Sumado a esto, 4 días después, Universitario, sin energías, empató a un gol con Junior y se complicaba en la Copa. Llegaba la fecha 15, la fecha vital del torneo Apertura, el derbi contra Sporting Cristal en el Monumental. Abajo de ellos nos encontrábamos por un punto. El Día de la Madre les dimos de alma a los rimenses, que vieron cómo el gol de Santiago González quedó solamente para las estadísticas. Tras golazos de Andy Polo, Martín Pérez Guedes, que empezaba a brillar con luz propia, Edinson Flores y el pitbull Rodrigo Ureña sellaban un mágico y clave 4-1. Sin embargo, llegaría un golpe muy fuerte. Previo a la penúltima fecha, recibimos a Botafogo, donde era vital ganar para asegurar billete a la Copa, a octavos de final de Copa Libertadores o a la Sudamericana. Pese al corazón que se puso, este partido expuso todas las falencias que se venían mostrando en el año. Y esa tarde nada nos salió. El gol de Jefinho a 15 del final sellaría el 1-0 a favor de Botafogo, y con este resultado nos quedábamos fuera de todo. Con el alma hecha pedazos, fuimos a Cusco, sabiendo que Cristal había masacrado al Unión Comercio 5-1 un día antes. Un empate que pudo haber sido derrota si el VAR pitaba un tonto penal de Di Benedetto, que ya venía haciendo méritos para ser expulsado del club. Con los ojos puestos en Cajabamba, la última fecha se definía con todo. U versus Chancas en el Estadio Monumental y Cristal versus Comerciantes Unidos. Quien hacía más goles se quedaba con el primer torneo del año. Partíamos en desventaja.
en contra 2 goles. El 25 de mayo, fecha 17, celebramos a todo pulmón los goles de Flores y el Tunche para irse al descanso 2-0, pero con la rabia que Cristal estaba sumando de a 3. 2 goles más necesitábamos para conseguir el apertura y la expulsión de Di Benedetto parecía acabar con ese sueño. Pero la garra salió, la garra de Universitario que sale en los peores momentos, y los goles de Valera y Flores nos permitieron celebrar el 4-0 que sellaba el torneo apertura tras la incapacidad de marcar de Sporting Cristal. Qué irónico, al equipo más goleador y con el goleador del torneo en cancha se les superó por 1 gol. El primer objetivo estaba cumplido, pero lamentablemente se empañaría nuestra felicidad, pues 3 días después la Liga de Quito nos mandaba al sótano del grupo con un 2-0. Una expulsión de Christopher González había dejado muy en claro que se había ganado por todo lo alto el título de la estafa del año. Para esas alturas, Christopher González era uno de los peores jugadores y peores fichajes junto a Diego Dorregaray, y su salida era inminente. Con la eliminación de la Copa Libertadores ya consumada y el parón que hubo del torneo por la participación peruana en la Copa América de Estados Unidos, donde finalmente Jorge Fossati dirigiría la peor actuación de la historia de la bicolor en este torneo, solo quedaba reforzar a la plantilla de mira al torneo clausura. La misión era clara: evitar a cualquier costa los playoffs. En ese punto se rescindió el contrato a Diego Dorregaray y González sacaría su verdadera cara, demostrando ser un verdadero traidor. Pidió a gritos salir del club. Su falta de compromiso era notable, pero este gesto fue suficiente para ser borrado del equipo campeón. Así se fueron los peores refuerzos del año. Sin la posibilidad de poder traer otro 9 del extranjero, se encomendó la tarea goleadora a Alex Valera, que con 6 goles era uno de los goleadores, para reforzar el equipo, que realizó el regreso de Gustavo Dulanto y otro bombazo. Gabriel Costa dejó la victoria para irse a ATE. 2 blanquiazules pasaban al eterno rival en un solo año. Tras estos movimientos y una pequeña gira de amistosos con resultados más negativos, volvió el torneo clausura. El 13 de julio no pudimos haber tenido un mejor inicio. Así como en la apertura se goleó a Manucci, esta vez 6-0. Valera, Flores, Pérez Guedes, Olivares y 2 pepas del Tunche sellaron un inicio perfecto. Las complicaciones vendrían en los próximos 3 partidos. En Piura, Valera adelantó a los cremas ante el equipo de Comiso, pero un nuevo blooper de Riveros, que ya venía sumando demasiados errores, significó el empate de Daluz. El 26 de julio sacamos adelante el clásico que se nos iba de las manos. Pese a la superioridad mostrada en el juego, Polo marcaría en propia y nos pondrían en contra. Los nervios crecían, pero a 10 minutos del final, Spider Tunche, como muchas veces, salió al rescate con un espectacular gol de media palomita, tras el mejor centro que Portocarrero realizó en el año. A 5 del final, Jairo Concha embolsó un golazo de tiro libre que desató la locura en el Monumental. El estadio casi se viene abajo y después de 5 minutos infartantes de revisión se convalidó el gol, que finalmente sería autogol de Carlos Zambrano. El Kaiser no se quedaría con la piconería y lesionaría a Sebastián Britos cuando faltaban segundos para el final. Esta acción infortuita caía como un balde de agua helada, pues nuestro mejor arquero estaría 1 mes y medio fuera del torneo. La fecha 4, Melgar nos derrotaría por la mínima en Arequipa. No se supo aprovechar el hombre de más y el VAR anuló un gol de Alex Valera. Romero no tapó mal, pero no pudo evitar la derrota. Ese partido terminó en batalla campal y ocasionó las sanciones de Valera, Celi, Corso, entre otros. Para la fecha 5, un partido aparentemente de trámite se volvería uno de los más recordados, pero no por un resultado abultado. El 4 de agosto, el último partido que se hizo previo a las celebraciones del centenario, se jugó pésimo. 0-0, un resultado que pudo haber acabado en derrota si Romero no evitaba la conquista de UTC. A 2 del final, el Gaby Costa se consagraría con un perfecto tiro libre que Sub no pudo responder. 1-0, triunfo que desató la locura en todo el coloso de José Díaz. El Gaby tuvo su noche mágica. A la fecha siguiente volveríamos a la altura contra Sport Huancayo. Sufrimos la anulación del gol de William Riveros. Huancayo se apoderó del balón y arrinconó a los cremas. Romero se aguantó y sacó
todo lo que pudo. Sin embargo, sucumbió ante Cano a 15 del final. Cuando la derrota parecía inminente, pues ya no había combustible en los cremas, Alex Valera, tras recibir un pase de Ankajima, anotaría a lo Van Persie, el mejor gol de la fecha y un gol que valió un punto de oro. Un gol histórico, pues fue el primero que se obtuvo con 100 años de vida institucional. Después volveríamos a casa para tener una victoria ante Deportivo Garcilaso tras un horrible primer tiempo donde Riveros volvió a equivocarse. Pérez Guedes, El Tunche y Jairo Concha le darían vuelta 3-1. En la fecha 8 volveríamos a la altura contra Cusco 1-1. Tevez igualó el gol de Portocarrero. El equipo crema estuvo diezmado, pues sufría bajas por sanción y por lesión. El Tunche igualmente se lesionaría en el primer tiempo y el punto supo a victoria cuando el VAR anuló el gol del triunfo a Tevez en los descuentos. En la fecha 9, previo al parón por eliminatorias, se derrotó a la Universidad César Vallejo con gol de Riveros. Una forma de limpiarse en algo todos los errores que venía acumulando. Volvimos a jugar mal y la hinchada se veía decepcionada del bajo nivel del equipo. Estábamos a 2 puntos de Alianza, que esa misma tarde había conquistado Andahuaylas. Llegó septiembre, mes de la primavera, donde fue un florecimiento para los cremas. El 15 vencimos a domicilio Alianza Atlético, donde se ganó, gustó y goleó. Como en la selva, Martín Pérez Guedes volvió a coronar un doblete mágico y Riveros seguía haciendo méritos. El 18 se venció al Sport Boys por el mismo marcador, el partido que significó el regreso de Sebastián Britos al arco y no lo soltaría más. Diego Romero lo hizo muy bien en los partidos que le tocó jugar. Valera 2 veces y Martín Pérez Guedes hacían vibrar al Monumental. El 22 se recibió a Comercio, que era último y estaba nada del descenso. Esperábamos una masacre, el primero contra el último, pero en un partido donde el balón no quiso entrar, solo pudimos celebrar el gol del capitán Aldo Corso, que más que un festejo fue un alivio. 9 de 9 para cerrar el mes de forma perfecta. Cajabamba era el próximo reto en la fecha 13 y aunque se tenía todas las dificultades de la altura, un 2-0 donde Horacio Calcaterra replicó y emuló su gol en Matute y Edinson Flores nos mantendrían en lo más alto de la tabla. En octubre, tras pasar por otro parón en una actuación decente pero floja, se superó 2-1 a la DT. Valera se consagró con 2 goles y Di Benedetto pegó el susto con un autogol. Y así como en el torneo Apertura, la fecha 15 era clave. El derbi contra Sporting Cristal otra vez. Esta vez en el Nacional. Nuestra ventaja de 3 puntos se acabó con el triunfo previo de Alianza Lima y teníamos la gran oportunidad de volver a dispararnos. Sin embargo, lo que debía ser una noche perfecta fue la peor actuación de los cremas en el año. Horrible primer tiempo, sin disparos, sin elaboración, donde Casonati aprovechó un error para vacunar a Britos. Segundo tiempo se mejoró, pero se anularía un empate a Pérez Guedes. El momento fatal llegaría el minuto 67 cuando Pacheco, en un remate sin peligro, celebró pues la pelota se le escurrió a Sebastián Britos, que quedó como el gran villano esa noche. El descuento del Tunche sirvió para la estadística, pero ya era muy tarde. Una derrota que dolía y que complicaba las aspiraciones en el torneo. La penúltima fecha despachamos a Ciencianos. Pérez Guedes se consagró como una de las figuras del año anotando su 10º gol. Riveros volvió a celebrar y Oreja Flores volvió a gol. Un nuevo error de Matías Di Benedetto costó un gol en contra. Llegábamos con la misma situación que en el torneo Apertura, empatados en puntos. Quien hacía más goles ganaba, pero esta vez era algo diferente. Para comenzar, teníamos un colchón de 6 goles que nos daba cierto oxígeno y esta vez el rival ya no era Sporting Cristal, sino Alianza Lima. Los rimenses en las últimas fechas se habían endemoniado y le metieron un histórico 12-0 al descendido Unión Comercio. Fuera de todo eso era difícil, la U viajaba a la altura y Alianza Lima recibía a Cusco. Y llegaba la jornada número 17, el último partido del año, domingo 3 de noviembre. Todo el Perú se paralizó para ver si habría playoff o un campeón directo. Universitario ante los Chancas en Andahuaylas, que realizó una bienvenida increíble. Cientos de hinchas realizaron pesados viajes y durmieron en la calle, pues no había el lugar para hospedarlos. Alianza Lima recibía a Cusco a la misma hora, 3 de la tarde, comenzaba la acción. Los cremas comenzaron mal,
pero se pudieron acomodar en cancha. Un gol de Flores muy celebrado sería anulado por una mano de Portocarrero, mientras que Alianza no podía vencer aún a Cusco. A 15 del final, mientras que los cremas rezábamos por un gol, Cusco ejecutó el milagro. Colitó y Luis Ramos dejaron a la U como virtual campeón, que se dedicó a defender el 0. El descuento de Catrel Cabellos nos puso los pelos de puntas. Los minutos finales fueron de infarto. Aguantamos y sumamos un punto en Andahuaylas. Alianza buscó el empate que nunca llegó. Las noticias de la hazaña de Cusco llegaron al pueblo de Arguedas y la fiesta se desató por completo. El bicampeonato era una realidad. Se desataron las celebraciones, llantos por los que se fueron. Chale, Tejada, Zapatito, que falleció una semana antes en un lamentable accidente. Ureña celebró al estilo de Oscar Ibáñez parado en el arco, y esta vez nadie impediría una vuelta olímpica. La estrella 28 se consumó así, bajo el cielo azul de Andahuaylas. Aldo Corzo levantaría por fin la copa. La temporada fue de locos, con fichajes que decepcionaron, sí, con héroes que surgieron de la nada, definiciones cardíacas tanto en el apertura como en el clausura. Fue una temporada complicada, la presión del centenario era muy fuerte, pero se logró el objetivo. Cuando todos estamos juntos queda claro que podemos conseguir logros mágicos. En la nueva temporada vamos a ver si Universitario puede conseguir la estrella número 29. Este fue el resumen de toda la campaña del centenario.